Avísame cuándo. Bueno, estamos grabando GoPro, graba Nico. Dos. Perfecto. Graban cámara, sonido. Sonido banda. Acción. Bueno, buenos días, bienvenida Feda Baeza. Un placer recibirte en la muestra El Atajo, un desplazamiento en el autor de José Luis Landet, acá en el marco La Boca, en el museo. Y cuando nosotras tuvimos conversaciones previas, un poco comentábamos qué era esto de conversar, ¿no? De dialogar con el otro, de tener un encuentro. Y este particular encuentro tiene lugar justamente dentro de la instalación nodal del Atajo, que es donde estamos realizando esta conversación. Y entonces recordar también que en algún momento conversar significó habitar. Entonces, habitando este espacio tan particular de la exhibición, te invito a que compartamos algunas de las ideas que tenemos sobre el recorrido de la muestra. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias Sandra por la invitación y a José Luis, para mí es un placer conversar sobre esta muestra, que es una muestra además que condensa un montón de búsquedas de José Luis, ¿no? Es una muestra que, bueno, que ensaya una antología, que revisa, que reconstituye un pasado y también orienta un futuro, ¿no? Bueno, el problema del tiempo en el trabajo de José siempre es central, ¿no? Es decir, tanto como capacidad de hacer una arqueología, construir un archivo, hacer enciclopedias, pero también de reorganizar permanentemente ese pasado y por eso también constituir un futuro posible, ¿no? Es decir, me parece que tanto la dimensión como del pasado y del futuro en la obra de José Luis está súper presente y seguramente nuestra charla va a ir saliendo de un modo proliferante y desordenado. Por un lado, bueno, estamos acá propiamente en el Atajo, ¿no? En ese espacio aire-luz que construye, ¿no? Otra situación de sala y de exhibición, ¿no? Es decir, me parece que en el trabajo que vos hiciste con José Luis fue por un lado importante, ¿no? Es decir, poner en juego todas esas enciclopedias, ese archivo de imágenes, esa pulsión infinita por ver que José Luis ensaya en su obra, pero también un modo de invitarla a transitar, a verla, a acercarse a estos fragmentos, a las escultopinturas, ¿no? Que tienen ese esquema tridimensional que se hace solo visible en este Atajo, ¿no? En este espacio reticulado en el que estamos nosotros ahora conversando. Entonces, un poco me parece que es interesante pensar eso, ¿no? Es decir, el eje del archivo, del trabajo de la recomposición, de las imágenes, pero por otro lado también de la exhibición y de cómo eso se recorre en este espacio. A ver, de las cosas que vinimos charlando nosotras, que puedo empezar como un poco a poner ahí en juego, me parece que una vez, nosotros habíamos hablado de un par de conceptos que ya tienen una historia bastante larga, que es el movimiento de la mirada entre el detalle y el fragmento, ¿no? Que es una noción que yo tomo de Omar Calabrese, ¿no? Es decir, hay un libro suyo que es la era neobarroca, y hablamos mucho del tema de lo barroco, también en esta muestra. Sí. Exacto. Y ese autor en los años 80 ensayaba este par, ¿no? Era la época de esa pulsión por ver que también se mostraba, no sé, en el video, en el detener las imágenes, en el avanzar, en el retroceder, en verlas en otra velocidad, etcétera, 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 ¿no? El detalle es como una voluntad reencuadradora, ¿no? Es decir, toma la unidad, confía en la unidad de algún modo hay una especie de isomorfismo con el todo, ¿no? Es decir, que hay una forma pequeña que se replica en el todo y que es posible aislar y está guiada por lo que yo decía recién, por esa pulsión por el ver, ¿no? Es decir, esa voluntad reencuadradora que todo el tiempo busca, ¿no? Los fragmentos de estas pinturas, vueltas, digamos, a la mirada a partir del recorte, de su presentación también en otros módulos, ¿no? Es decir, el motivo de la desintegración y de la recomposición es permanente en el trabajo de José Luis. Y entonces está el tema del detalle como esa voluntad. El detalle es, por decirlo de algún modo, si tendríamos que ensayar como esa pulsión de la mirada, es más racional, ¿no? Es decir, el detalle es exhaustivo, busca a partir de una voluntad de saber, ¿no es cierto?, el aislar la unidad. Por eso es como de un pathos más racional.
Los museos están fuertemente anclados en la lógica del detalle, ¿no? Es decir, los catálogos, los epígrafes, las cartelas, las explicaciones, el modo en que se entiende muchas veces la pintura y cómo se la piensa como una unidad de un conjunto cultural más amplio es la gran lógica de los museos, ¿no? Con sus cosas positivas y sus cosas negativas, justamente también historias eurocéntricas, historias coloniales, historias, bueno, nada, también patriarcales, que a veces se ponen en juego en esas grandes como construcciones de la realidad a partir de la lógica del detalle. Pero te acordás que habíamos hablado que no solo es el detalle lo que está presente, sino que aparece otra no voluntad, otro pathos que va más allá de esa capacidad volitiva, que es la del fragmento, que es el otro gran modo en el que me parece que José Luis construye mirada, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando es precisamente de cómo se construye la mirada en estas operaciones de recorte que él pone en juego. Y entonces el fragmento es diferente, porque el fragmento se presenta como un elemento roto, desencajado de su entorno original, que no está aislado ya por una voluntad de quien quiere ver, sino que se presenta así, ¿no? Es fruto del azar. Y por eso, si bien en el recorte que José Luis, perdón, lo estoy renombrando todo el tiempo, sobre los conjuntos de pinturas que él rescata, ¿no es cierto? Si bien por momentos hay un querer ver ciertas partes, también se presenta lo azaroso y lo heteróclito del fragmento, de eso que ha llegado a nosotros como un vestigio, ¿no? En el que ahí ya no es que hay una voluntad que lo aisló, sino que simplemente es como fruto de cierta fatalidad. No, hay, bueno, por eso entre racionalidad y voluntad, del otro lado tenemos eso como fatalidad y un fragmento que se presenta así. ¿Qué es lo que hace la operación de la mirada alrededor del fragmento? Bucea en los recortes accidentados de sus bordes, ¿no? En esos perímetros accidentados del fragmento, ¿no? Se presentan muescas, ¿no? Bueno, símbolos, ya sabemos que viene de esa unidad rota, ¿no? En el que hay como un cóncavo convexo que hay que intentar como reconstituir, ¿no? Es decir, esa primera definición de símbolo tiene que ver con eso. Y el fragmento es ese pedazo, ese vestigio, ¿no? Que presenta esos bordes accidentados y el fragmento es nostálgico, ¿no? Es decir, es como habla de la imposibilidad de un regreso a un todo perdido, ¿no? Como asunción. Y me parece que ese es un motivo central en el trabajo de José Luis, ¿no? Que ya lo estuvimos como conversando. Hay como algo que tiene que ver con esa nostalgia o con un etos melancólico, ¿no? Hablábamos sobre la pintura de Nanis de la Boca y en realidad y sobre el crepúsculo, y ahí deslizábamos estas ideas. Exacto. Ahí cuando vos me lo hiciste ver, Sandra, cuando conversamos, que él haya elegido justamente un atardecer, un crepúsculo, es muy interesante porque da mucha cuenta de este etos nostálgico, ¿no? Es decir, en la obra de Nani, con esa paleta, ¿no? Que va entre lo rojizo y lo ocre, pero también los puntos como azules y verdes, etc., se presenta como la sensación de la belleza de una extinción, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con esto que decimos de ese todo, ese conjunto irremediablemente perdido, ¿no? Y en el crepúsculo aparece el motivo de la belleza de eso que se extingue, ¿no? Que es algo que está permanente. A ver, el trabajo de José Luis obviamente puede ser visto también como un modo de... también es el movimiento de la cultura, ¿no? Es algo que se crea y se reconstruye y hay algo que se pierde y se fragmenta, ¿no? Es decir, permanentemente hay algo que se extingue y hay algo que nace. Bueno, es como la típica imagen benjaminiana, ¿no? Es decir, todo el tiempo hay algo que está muriendo y hay algo que está naciendo. Y está la latencia del futuro, ¿no? Y del porvenir. Exacto. Esta lectura que hablábamos sobre la posible utopía.
Exacto, ahí aparece la dimensión del futuro también muy fuertemente, porque los proyectos en los que José Luis a veces indaga, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, no sé, desde asociaciones anarquistas, los pintores del pueblo, los pintores de la boca, esa pintura también de cientos de amateurs, ¿no es cierto?, que están ahí presentes como una cuestión también, como siempre utópica, ¿no? Entonces, entre el futuro, entre esa dimensión utópica, que también en su momento era racional, ¿no? Era como la progresión de un proyecto, y hoy obviamente en parte se indaga también las ruinas de esa construcción del futuro, ¿no? Por eso todo el tiempo eso, la belleza de lo que se extingue, para mí es una clave como central. Bueno, y en relación a esto del fragmento, ¿no? Entonces están esos bordes accidentados. La lógica todo el tiempo está reconstituyendo esos bordes, encontrándoles, ¿no?, como retruécanos de armar y volver a intentar encontrar y poner y probar y sacar, ¿no? Y todo el trabajo es una construcción también de relatos de ficciones en torno a cómo reacomodar permanentemente esos pedazos, ¿no es cierto? El fragmento estimula el juego, a la búsqueda permanente de hacerlo encajar en distintas narrativas, ¿no? Y ahí es donde aparece algo también fundamental, que es como el juego aparece, bueno, obviamente la ficción, la invención de las filiaciones, la invención de personajes, la transmisión y la transformación, ¿no? Así también el motivo de la transmisión y de la filogénesis todo el tiempo está presente, ¿no? Pero como juego de fragmentos que intentan todo el tiempo como reconstituirse. Entonces, y ese juego no tiene fin, porque en realidad como el todo está perdido, ¿no? Y solo lo que queda es como la belleza de lo extinto, ese movimiento no se detiene, y eso es prueba, digamos, de un trabajo constante que él tiene, ¿no? En el que ese juego nunca se detiene. Y también nunca se detiene en la medida en la que es, otra vez, volviendo a la idea de la antología, ¿no? Es como otra vez volver a leerlo, es como otra vez volver a ponerlo sobre la mesa. Por eso hoy el trabajo que ustedes hicieron en conjunto, ¿no? Pensar la exhibición, pensar un espacio también de ascensión en el lugar, en el centro, que permite esa visibilidad en 3 dimensiones, que cambia la lógica de la sala y que genera otra. El trabajo curatorial también se suma en ese modo de reacomodar los fragmentos permanentemente, ¿no? De construir un modo de mirarlos, de cómo ocultarlos. Porque si vos lo pones de un lado, los pones del otro, empiezan a decir distintas cosas. Y lo que trabajamos juntos básicamente fue sobre la metodología Landet, ¿no? Esta idea de reconstitución y de capas de sentido superpuestas, como yo digo en el texto, que es como un hojaldre al que se invita a saborear, pero que nunca se sabe con qué gusto termina, porque es como inacabado, es abierto, como lo estás explicando, y esas capas de la arqueología procesual que en realidad siempre se dice que, por lo menos que desde la arqueología procesual se le critica que ya tiene como un fin determinado, una idea predeterminada, y hacia allá va. En el caso de José Luis eso no pasa, porque como vos bien decís, este juego, esto lúdico al que él somete las piezas, que recolecta, clasifica, archiva, recorta, sumerge, o sea, con todas estas operaciones, tiene un punto en el cual el azar es el hallazgo, bueno, afortunado, digamos, lejos de separarse de eso, en su proceso, él lo que hace es trabajar con eso que recolecta, ¿no? Y me parece también importante este recorte que vos hacés de la mirada de José, en el cual coincidimos, que es como una mirada del cine, de la cámara, de poner el ojo. Nosotras conversamos mucho sobre qué nos pasa con las miradas, ¿no? Qué nos pasa con lo que vemos y cómo contamos lo que vemos. En realidad nosotras estamos contando ahora lo que vimos juntas, lo que recorrimos juntas en esta exhibición. Y me gustaría entonces que hablemos un poco de las miradas y de las transformaciones de las miradas, de los límites de las miradas, de los prejuicios de las miradas. El arte contemporáneo está plagado de prejuicios, de gente que se siente afuera y de necesidad de tender un puente hacia poder compartir estos espacios de exhibición, hoy más que nunca en el museo.
Entonces, yo te traigo un poco hacia tu texto, ¿no? Proximidad y distancia, que para mí es un libro medular, realmente de mucho disfrute para quien nos interesa el arte contemporáneo, donde vos haces un análisis del arte y la cotidianidad. Si bien tomás una década y te referís a los 2000, me gustaría que habláramos un poco sobre eso. Sí, totalmente. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, a ver, en esos trabajos que yo indagaba en cómo la vida cotidiana podía ser una noción productiva para entender el arte contemporáneo, hay algunas cuestiones que me parece que en la obra de José Luis están presentes. Por un lado, la vida cotidiana si bien es también un hojaldre de historicidades, de fragmentos, de epistemologías diversas y anacrónicas que se combinan, ¿no? Es decir, muchos artistas han trabajado esa cuestión de que aparecen, bueno, los muebles antiguos, los muebles familiares, los legados, las tradiciones, el modo de decir, todo el tiempo estamos construyendo de algún modo cultura sobre los vestigios que tenemos de un modo diario, ¿no? Es decir, cargamos con la cultura diariamente. Y ahí aparecen esos legados, esos mandatos, esas cosas con las que cargamos, ¿no? Es decir, en el mejor sentido y en el peor sentido también, ¿no? Es decir, no, hay una cuestión también pesada de soportar la cultura. En el trabajo de José Luis eso todo el tiempo se pone en juego, ¿no? Hay un reaprovechamiento de materiales anacrónicos o que parecen perdidos o que los vuelve a interrogar al borde de la extinción, ¿no es cierto? Porque muchas veces esos son como materiales que a veces pueden llegar a ir al descarte o perderse, etcétera, y la misma operación de reintegrarlos, de volverlos a coser, de reconstituirlos, es algo que en realidad nosotros hacemos diariamente. Pero el tema es que es complejo organizar ese movimiento, ¿no es cierto? Porque es decir, cómo darle un sentido, una inteligibilidad a ese conjunto de elementos heterogéneos y de distintas epistemes temporales y con distintos fundamentos también éticos y estéticos, ¿no es cierto?, que se recombinan en nuestras prácticas, en nuestros modos de operar, ¿no? José Luis tiene además algo que es investigar y operar a la vez, ¿no? Es decir, cuando él toma el fragmento o cuando él recorta y analiza un detalle, todo el tiempo está operando y conociendo, ¿no? Que ese es el movimiento también de la vida cotidiana. Es decir, en algún momento la modernidad escindió el saber del operar, ¿no? Como una gran fractura. Y en la praxis cotidiana, ¿no? Estoy tomando muchas ideas clásicas de Michel de Certeau, ¿no? Que escribió un libro también de la invención de la vida cotidiana en los años 80 otra vez. Y ahí de Certeau explicaba precisamente eso, ¿no? Es decir, hay todo el tiempo, y esa voluntad de darle inteligibilidad también aparece en el relato, en la ficción, ¿no? Es decir, en la ficción del construir narración, ¿no? Que es un poco lo que también José Luis aparece en la filogénesis o en la invención de los personajes. Todo el tiempo aparece ese modo, ¿no es cierto?, de encontrar, de construir narración, de construir relato que cosa permanentemente, pero que siempre es una ficción, ¿sí? Siempre es un modo de inteligibilidad y que tiene una acción en un punto como performativa, porque no es solo un entendimiento y una explicación de lo que es, sino que al decirse y al encontrar un modo narrativo es que se produce, no sé cómo... Si esto se entiende, claro. Es bastante claro que va por ahí la cabeza de José, porque además de las imágenes, en la muestra está exhibido también un nuevo lenguaje que está en desarrollo y también una pieza de teatro, con lo cual la ficción se encarna de distintas maneras, ¿no? Y este cruce entre los textos, las imágenes, el lenguaje, la puesta en escena, es como un todo, es como esta exhibición que pretende ser un todo, más allá de las partes o de las distintas series de trabajos. A mí me parece que también otro punto sobre el que podemos hablar es cómo vemos ahora esta distancia entre arte y vida, ¿no? Porque es como casi el final de tu libro, pero es como volver a traer del Piolín algunas ideas de antes, ¿no?
No sé cómo vivencias este momento particular del estado del arte, siendo que vos navegás en distintas aguas, ¿no? En distintas corrientes, como curadora, como crítica de arte, con funciones públicas, en colecciones privadas, en puesta en escena un lenguaje más de la modernidad, pero que lo traes al presente, o con giros hacia, no sé, el arte geométrico. Me parece que navegás por distintos lados y a mí particularmente me parece que sería bueno compartir cómo ves este momento del arte, ¿no? Ay, es difícil, me cuestan las miradas como totalizadoras también, porque es un campo como muy amplio, ¿no? A ver, me parece que hay muchas escenas de las artes diferentes, ¿no? Es decir, me parece que, por ejemplo, en el trabajo de José Luis, a veces la pesquisa sobre el universo de las pinturas amateurs o de distintos imaginarios asociados a ellos, etcétera, tienden un puente también, como que toman de algún modo, intentan todo el tiempo como tomar un acervo que está fuera de la historia del arte y hacerlo legible dentro de la práctica del arte contemporáneo. Pero la verdad es que hay distintas prácticas. Bueno, a mí me ha pasado también como en mis funciones públicas de ver que hay muchas éticas diferentes de la práctica artística y que están las del arte contemporáneo, pero también hay una simultaneidad desde, no sé, desde las tejedoras del norte hasta... Hay un montón de modos de entender el arte y de practicarlo. El tema es como generar como vínculos entre sí, me parece que eso es algo que en el movimiento del trabajo que tiene esa voluntad reintegradora de José Luis se ve. Y hay algo que me parece que también es interesante que habíamos conversado con respecto a esta dimensión del futuro de la utopía, ¿no? Que también se aparece como una mirada a un proyecto político que también está implícito en el trabajo de José Luis. Me parece que esa dimensión utópica que tiene ecos, por ejemplo, en el terreno local, digamos su generación, como también las de mis padres, eran como vieron, ¿no? Hay una de las series de las pinturas que son las del regreso fallido de Perón, que es uno de los costados, ¿no? Que aparecen además en vínculo con ciertas otras éticas sociales anteriores, ¿no? Por los pintores de la Boca, o digamos esos links al socialismo o al anarquismo que aparecen todo el tiempo presentes. Mitos y épica también, exacto, muy presente. Mitos y épicas. Que son un modo de volver sobre ese proyecto político y también con una dosis de nostalgia o de oportunidad perdida, ¿no? Porque justamente la escena del regreso, digamos, fallido de Perón pone en juego otra vez la cuestión de esa extinción, porque también fue una extinción. Bueno, el tercer gobierno de peronismo de algún modo también sentó la imposibilidad de esa mirada nostálgica al terreno de la infancia que había sido el primer peronismo, por ejemplo, ¿no? Y reconstituir esos lazos de nostalgia también son interesantes. También lo que habíamos hablado, Sandra, es que lo que aparece a veces en eso, es decir, como José Luis, lo que hace es como aprovechar del sustrato, de lo que tiene a mano, de lo que encuentra en los archivos, en los lugares de segunda mano, en las subastas, en buceando, ¿no es cierto?, en esos materiales de la cultura, aparecen distintas éticas asociadas, ¿no? Aparecen esas miradas, ¿no?, sobre esos proyectos políticos, pero que también tienen que ver, y es interesante como pensarlo, sobre también ciertos juegos que es un tema que a mí también me compete, ciertos juegos de género que también aparecen, porque también son éticas que han sido muy masculinas, las de los pintores de la Boca, o muchas veces las de los movimientos de los años 70, o esos ecos anarquistas, ¿no? Digo, me parece que esto es una enciclopedia de imágenes que todas podamos interrogarlas y mirar, ¿no? De lo que está presente, de lo que se ha perdido, de lo que se ha reconfigurado. Bueno, es como vos decías al comienzo, ¿no? En esa lógica de la arqueología, ¿no? De una arqueología de la cultura. Creo que también en las obras de las triadas esta recomposición de imágenes al tomar el enciclopedias se da realmente de una manera muy impresionante, ¿no? Si bien es casi un mural,
la lectura de los textos, de los intertextos, de los fragmentos, de la lección de las enciclopedias combinadas con el futuro, da cuenta de todas estas operaciones que vos estás bien recorriendo, ¿no? Sí, y además que otra vez vuelve sobre el problema de la totalidad, porque hoy en día, bueno, ya es imposible plantear una enciclopedia, ¿no? Es decir, la red, la web es una mega enciclopedia en sí misma, pero las enciclopedias todavía planteaban la posibilidad de la totalidad, ¿no? Y la fragmentación, la inscripción, el trabajo con el tomo enciclopédico como un objeto, ¿no? Que es otra vez un poco esa operación mayarmeana, ¿no? Es decir, de hacerlo ilegible en un punto también, de hacerlo legible porque están tramadas ahí ese nuevo lenguaje que José Luis en esta clave, digamos, utopista también construyó, que en ese movimiento también cierra esas enciclopedias, y esas enciclopedias eran la idea modernista de que todo el mundo puede ser compendiado en una biblioteca. ¿No? Y que es la totalidad del saber. Exacto. ¿No? Y ahí sí las cuestiones de género y de las miradas vistas desde ahora, nos parece increíble que todos hayamos transitado el tener ese tipo de enciclopedias en casa con ese tipo de discursos, ¿no? Totalmente. Epocales, por otra parte. Sí, me hizo acordar también a esa biblioteca familiar. A esa biblioteca familiar. En el piso de arriba conversábamos también, como vos decís, la exposición tiene a través de esta gran instalación la posibilidad de ascender hacia un lugar diferente, donde está esta pintura de Nanis, que no está intervenida, no está tocada y está deconstruida, digamos, cromáticamente. Y por el otro lado, habíamos hablado también del archivo, ¿no? Lo interesante que es casi su taller, un archivo, y por otro lado tiene dentro de sí cosas como un gabinete de curiosidades. Pero al hablar del lenguaje, que también está en esa planta, lo que sucede es esto que vos decís. Por un lado, devela las letras, o sea, un nuevo lenguaje, que a vos te encantó, pasar la mano sobre su textura, su materialidad. Y por otro lado, ese lenguaje también se encuentra fosilizado, ¿no? En esas enciclopedias que además cargó con cemento desde la ejecución. Entonces me parece que todas las veces hay como este doble juego, ¿no? De que muestra, de que oculta y de que propone la mirada del otro. Totalmente, totalmente. Es como, por eso es de algún modo también, bueno, otra vez vuelve, ¿no? Es decir, el gabinete de curiosidades como también pequeño modelo en escala, ¿no es cierto?, de la comprensión del mundo, de sus aspectos más recónditos y secretos, ¿no? Que fue también un modelo de conocimiento. Luego, bueno, las enciclopedias, etcétera, y las operaciones son siempre sí, por un lado hay algo que se sumerge o que se oculta o que se corta o se fragmenta o se hace legible para dar a ver otra recombinatoria, ¿no? Por eso en el trabajo de José Luis es como está la ambivalencia entre otra vez decíamos, ¿no? Lo que se extingue y lo que nace, lo que se destruye y lo que se construye, siempre sobre un mismo acervo de materiales que son reconvertidos, que es como una especie de gran como funcionamiento en escala de lo que es una lógica intertextual, por decirlo de algún modo, permanentemente, ¿no? Es decir, en la que se dislocan, en que los pies de páginas de repente son los textos centrales y las cosas se reacomodan y se hacen legibles de nuevo, y es toda una especie de funcionamiento como intertextual. Intertextual entendido en el sentido en el que, a ver cómo explicarlo de un modo sencillo, en el que hay tramas de redes de contactos entre textos que se activan, ¿no es cierto? No están todos activos a la vez, porque justamente la cultura funciona haciendo legibles ciertos intertextos sobre otros. Y en eso, en el trabajo de José Luis, se ve todo el tiempo, en operación. Y no se detiene, además, porque siempre está ahí como generando, ampliando, siempre encuentra modos de conectar. Digo textos en un sentido amplio, ¿no? Sí. Imágenes,
grafías legibles o ilegibles, marcas de unos discursos sobre otros, por decirlo de algún modo. Otra vez, el motivo de la marca aparece siempre, ¿no? En esta cuestión, como que decíamos, del símbolo, del fragmento, de lo que deja como esos bordes accidentados impresos en otras superficies como vestigios. Un poco es esa lógica también a la que yo pienso. De alumbrar. Quizás haya hasta, desde el punto de vista de los procedimientos, cierto procedimiento surrealista, ¿no? También, como para pensarlo, como una punta para pensarlo, ¿no? Bueno, Feda, yo te decía que este lugar de la instalación y de subir la rampa y de encontrarnos acá conversando era un lugar de encuentro. Entonces quería compartir con vos unas pequeñas líneas del libro Confabulaciones de John Berger, que justamente es una poesía que se llama Un lugar de encuentro. Y dice así: en mis manos, la del pasado y la del futuro, cargaré 2 piedras y correré con ellas. Aún en la más leve de las brisas, volaré. Convocaré a que venga un viento y borre toda huella, y me sentaré como un huérfano al lado del camino, extrañando mis 2 piedras. Es un poeta iraquí, Abdul Karim Qasid, que dice John Berger que lo lee y lo sigue releyendo. Y me parece que toda nuestra conversación en torno a la obra de José y de lo que sucede en el arte contemporáneo tiene que ver con poner un pie en el pasado y otro en el futuro para lanzar la piedra y conjurar también juntos en estos encuentros la sensación de que no estamos huérfanos. Y también quería compartir con vos otra idea que tengo sobre José y su obra. José es intenso, es pasión y vitalidad, y es también revolución. Y hay un pequeño párrafo que dice: la revuelta y solamente la revuelta es creadora de la luz, y esta luz no puede tomar sino 3 caminos: la poesía, la libertad o el amor. André Breton. Gracias. Hermoso, hermoso. Gracias a vos, Sandra. Acción. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá y nada, quería seguir con esta especie como de nube que se ha dado acá hace un ratito, que todavía me cuesta como disipar, porque se dio algo del pensamiento, ¿no? Como ese flujo entre Sandra y vos que me parece tan necesario, ¿no? Últimamente. No, yo, bueno, encantada, José Luis, de estar acá conversando con vos y con Sandra. Y bueno, un poco esto del pensamiento me lleva como a retomar algo que habíamos conversado con Sandra también, que es ellas y ambos siempre hacen mucho hincapié en el método, ¿no? Es decir, que no es solo lo importante las resultantes, sino cómo, se echan a andar los procesos. Y un poco comentábamos esta cuestión como de esa política como de los intertextos, que es un modo de alumbrar, ¿no? Ciertas marcas de ciertos textos en sentido amplio, ¿no? Es decir, hablamos de imágenes, hablamos a veces de grafías, de marcas, ¿no? Que quedan impresas unas en otras, ¿no? Y que eso es una mecánica de tu trabajo muy importante, como precisamente mecanismo del pensamiento, ¿no? Es decir, que todo el tiempo está buscando conexiones, ¿no? Encontrar entre esos bordes accidentados que decíamos, modos de encajar, ¿no? Que siempre son móviles, ¿no? Que nunca están estables. Y un poco yo quería preguntarte, para empezar, ¿no? Todo esto es como, hay un gran acervo como de colección, de archivo permanente, ¿no? Es decir, esto es la punta de un iceberg de lo que debe ser permanentemente tu trabajo diario, buscando esas cuestiones. Contame un poco eso, si querés. ¿Cómo es que vos empezaste a constituir ese archivo, ¿no? de los materiales con los que trabajás?
Primero que pienso que uno no le pone esa carga como archivo porque de alguna manera convive cotidianamente con cantidad de imágenes y diapositivas y de alguna manera creo que el primer archivo estaba en mi casa, ¿no? Que era esa memorabilia del PC, de mis viejos y también sumado a otro archivo de mi tío que trabajaba en Sarcu, que era el intercambio de la Unión Soviética con Argentina a nivel cultural y él viajaba muchísimo para allá y cuando volvía no veíamos fotos impresas, veíamos diapositivas. Y desde ahí nos contaba el relato y era un tipo muy minucioso también, esta cosa del dato. He encontrado textos escritos a máquina sobre cuánto ganaba un obrero, a qué hora entraba a una fábrica, cómo eran los horarios, cuánto pesa el monumento de la madre patria y bueno, y toda esa data que él nos llenaba a todos mis primes, era alucinante, o sea, uno vivía con eso, ¿no? Y después dinámicas como de asambleas y de reuniones y de cuestiones como más en relación a la militancia de mis viejos, creo que constantemente había un eco con eso, ¿no? Con la distribución de las imágenes y de ese contenido tan potente y tan denso a la vez, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, bueno, eso comentábamos un poco que, bueno, por cuestiones generacionales nosotros también tenemos un horizonte como cultural que a mí también me hace recordar, ¿no? Así, bueno, en el caso de mi familia eran esos peronistas setentistas en el que la información, el relato, bueno, de archivo había quedado poco, porque bueno, cuando yo accedía a esos relatos ya había pasado, claro, se habían deshecho de gran parte de esos archivos. Y eso un poco me viene también como imagen, también, como de materiales transformados, ¿no? De materiales como perdidos y recuperados, ¿no? Un poco decíamos con Sandro esta cuestión de que la enciclopedia se hace presente también en la medida en que se pierde cosas, ¿no? Y eso es un movimiento que a mí me parece que es, pensando en este modo del pensamiento, ¿no? Por un lado hay como un impulso de retener, ¿no? Y otra vez como esta cuestión de la nostalgia de un todo perdido, ¿no? Y yo lo sentí en esos relatos familiares también, de que había un todo, un modo en el que se había construido algo que parecía en crisis o perdido, o yo muchos de esos relatos los escuchaba en los años 80, en los años 90, donde a veces el escenario político nacional daba a ver que todo eso parecía realmente perdido para siempre. Entonces como recuperarlo, como restituirlo y hacerlo como legible en el presente es todo como un esfuerzo. Pero lo que yo quiero decir es que por un lado hay algo de esa necesidad de tratar de preservar ese mundo, ¿no? Es decir, de conservarlo hasta en los mínimos detalles, ¿no? Es decir, como esto que vos señalás siempre, como el detalle, la abundancia, de tratar de tenerlo todo. Y por otro lado, también de tener una relación ambivalente con eso, en el sentido de que solo es posible construir en la medida en que algo de ese todo también se pierde o se entran por lagunas y se hacen conexiones que si realmente ese todo estuviese también sería imposible hacerlas, ¿no? Que es como la posibilidad de la mirada que vos haces. Pero, y la pregunta que yo quería hacerte es, ¿cómo apareció ese modo de encontrar vos, digamos, cerrar algunos de esos materiales o de esos textos con los que trabajás para poder, esa operación un poco también de destrucción que está presente? ¿Cómo te fuiste dando cuenta de eso? No lo puedo ubicar así como en un tiempo específico, pero entiendo lo que mencionás en relación a
al proceso de trabajo, ¿no? O sea, si bien hay algo como una intención de querer conservarlo, pero a la vez cuando uno abraza eso, automáticamente lo disuelve. O sea, y me interesa esa operación, de disolver automáticamente cuando me apropio de estos objetos, ¿no? Por eso que yo los denomino desechos socioculturales, ¿no? Como ir, respirar eso, desempolvar. Para mí ahí está esa mirada como nostálgica, ¿no? Como de clasificar eso, pero una vez que entra al taller no siento ningún tipo de arraigo con la cosa, ¿no? Sea memorabilia personal, familiar o adquirida, comprada o heredada o de regalo. Automáticamente me pasa algo a mí con ese material que tiene que ser de uso en la disolvencia de lo que representa. Porque para mí la pregunta siempre es esto, ¿no? De la producción, de la distribución y el consumo. O sea, si estos objetos ya han tenido su producción, ¿por qué no dejarlos ahí? Es que en realidad no sabría qué imágenes nuevas poder aportar al presente, sino con lo que ya está hecho, ¿no? Creo que en esto que hablabas del fragmento, el detalle, yo le agregaría como la disolvencia, como esta cosa más de lo efímero, como la aceleración, ¿no? de provocarle a ese fragmento un fin, ¿no? Con otro viraje, que en el sentido, a ver, está clarísimo que si traemos un objeto y lo ponemos en el museo es la descontextualización. ¿Por qué agregarle esta vuelta? Y yo creo que es por una necesidad de estar todo el tiempo moviendo las manos y ver también que en el hacer, cuando aparecen estos errores, entre comillas, empiezan a tener conexiones. O sea, yo empiezo a ver conexiones en, por ejemplo, las enciclopedias con estas diapositivas que son de archivos de un antropólogo de México de los años 60 y 70, o de los libros de los ensayos de Lenin. Para mí todo está interconectado, solo hay que como tomar justamente fragmentos o señalar ciertos puntos para armar un relato que tiene que ver con nuestra contemporaneidad, ¿no? No sé, hay algo, cuando compré una pintura, pero la compré por su reverso. Es óleo pastel sobre un fragmento de un paisaje, óleo pastel sobre papel. Y del otro lado aparece como el fantasma del aceite. Y me alucinó eso y me puse a hacer unos dibujos grandes que están acá. Y en este presente, ¿qué estaba sucediendo cuando yo estaba dibujando? Que sentía como el carbón entre los dientes y todo, se estaba prendiendo fuego todo. Pero no simbólica, real, ¿no? Parte del sur, parte del norte, esta cosa del desmonte, ¿no? Este ingreso de esta semilla de trigo transgénica, ¿no? Este uso y abuso de la tierra. Y bueno, y eso es... Automáticamente yo estaba terminando de hacer esa serie y le pasé ferrite que tenía en el taller, ferrite rojo, y bueno, y yo creo que es producto también del presente, ¿no? Entonces son como disparadores que vienen, intentan suavizar algo, se pierden, se retoman, están en constante vínculo. Sí hay un hipertexto que bien mencionaban ustedes, y creo que estos personajes que empiezan a aparecer con la grafología, con la intervención, que es una incisión la que están haciendo los actores, para mí están hablando de lo que reverbera hacia afuera, como museo, ¿no? como territorio, como los estratos sociales, no sé, hay como tantas cosas. Parece que hay como muchísimos temas y no. Yo siento que
que como charlábamos con Sandra sobre la metodología y tratar de entender y de clasificar y decir, bueno, esto es lo que estoy trabajando en este momento. Pero me estoy dando cuenta que son intereses de hace muchos años. Y esto está buenísimo. O sea, no cortemos. No sé, básicamente creo que yo le doy mucha importancia al proceso, y cuando estoy trabajando con un grupo, con el colectivo, con gente que me está dando una mano, también me gusta obviamente cómo ve el otro el proceso. Y ahí también se arman dinámicas muy lindas, ¿no? Sí. Me llamaba la atención esto que decías, ¿no? De la disolvencia, ¿no? De lo que se disuelve. Y habíamos dicho también con Sandra esta cuestión como de la belleza de la extinción, ¿no? Que es una divisa también muy benjaminiana, ¿no? Encontrar en la belleza la extinción de determinados discursos o dispositivos o prácticas o maquinarias o lo que sea, ¿no? Se muestran, ¿no? En la extinción con un brillo en particular. Y esto me hace acordar también a otra metáfora, que también es otra metáfora benjaminiana, que es vos decís la disolvencia, ¿no? Si siempre está como los elementos como rompiéndose en pedacitos y recombinándose. Y hay algo como también de lo caleidoscópico, ¿no? Que se hace presente. Viste que también Benjamin dice que hay como en los fragmentos rotos, ¿no? El caleidoscopio, esa imagen como lumínica que queda de un modo, también conmueve y deja ver otra belleza, que es la belleza también un poco amiga de la belleza de la ruina, amiga, digamos, de esas lógicas de la extinción. Yo veo que también hay como algo del caleidoscopio en la recombinación de las pinturas, en de los materiales, que permiten atravesar esos materiales bajo una nueva luz, ¿no? Que es la luz que les da brillo en ese pequeño, digamos, artilugio que es el caleidoscopio. Y esa función todo el tiempo, es decir, y esa nueva luz es la luz del presente, las que atraviesa esos fragmentos y los deja ver de otro modo, ¿no? Que está en constante disolvencia. Exacto. Y eso, bueno, hay que tener como una mirada muy pertinaz para estar todo el tiempo buscando esos elementos. Hay algo que también tiene que ver con los intertextos o con el movimiento de las conexiones de los materiales entre sí, que me parece que es algo también muy importante en tu trabajo, que es la capacidad primero de la idea de la transmisión, ¿no? Es decir, las cosas se pasan a otras personas y a otros lenguajes que con eso hacen otra cosa, ¿no? Es decir, ese dar a todo el tiempo esas aperturas, ¿no? Por un lado, me gustaría que hablemos un poco del problema ese de la transmisión entre personas, entre lenguajes, entre etcétera. Y después, por otro lado, el tema de que también lo conversábamos recién con Sandra, de la filogénesis, ¿no? O de las genealogías, o de algo que tiene mucho que ver con la historia del arte, que es el modo en el construir corrientes, líneas, vinculaciones y modos de hacerse legible en tradiciones. Bueno, esos dos aspectos, no sé por cuál quieres empezar. Sí, esto de lo de hacerse legible, por ejemplo, a mí, yo estudié en México, ¿no? La universidad. Y de alguna manera cuando retorné, cuando volví a habitar, estaba totalmente perdido, o sea, no tenía como vínculo, ¿no? No podía como entender lo que estaba sucediendo acá, ¿no? Hubo algo que me sirvió muchísimo, que es, entré a CIA y empecé a conocer algunos pares, algunos amigos que ya había estudiado yo la Pueyrredón, entonces había como cierto vínculo, ¿no? De amigos que hoy siguen siendo. Pero lo que me llamaba mucho la atención de acá era que se conocían los artistas por su técnica o por su modo de operar, justamente, que de alguna manera me molestaba un poco, porque me sigo considerando que que sigo estando en experimentación. O sea, esta idea de
de procesual, de máquina deseante, justamente yo no quiero que eso se apague justamente. Y creo que hay algo de cómo verse y de lo visible que yo hablaba con Sandra, de decir, bueno, tal vez esta muestra tiene que concentrar ciertos modos de operar que yo venía realizando hace tanto tiempo y que nunca pude mostrarlos, ¿no? Pero no sé si te estoy contestando la pregunta, porque estoy tratando como de pensar con vos, ¿no? Como esta deriva. No, totalmente. Y hacia dónde nos va llevando. Claro, no, es que, bueno, en esta muestra te encuentras frente a la situación de hacer legible un montón de líneas de trabajo, claro, ¿no? Es decir, exacto. Esa operación de trabajar los intertextos también, vos no es solo con respecto a los materiales que vas reuniendo, sino sobre vos mismo. Es decir, bastante, de hecho, sí. acá hay fragmentos de pinturas tuyas recombinadas y reconstituidas junto a otros fragmentos. Es decir, esa voluntad de darse sentido está todo el tiempo, ¿no? Como un fenómeno como abierto. Totalmente. Yo te decía también esta cuestión, ¿no es cierto?, de la transmisión a otros, ¿no? Y de otras líneas también que se abren en otros lenguajes, ¿no? Es decir, desde el teatro o desde la música, o desde cómo vos todo el tiempo también tenés que como querer mostrar, como estimular traducciones, por decirlo de algún modo. Claro, sí. Sí, eso para mí parte de conscientemente cuando dejé el monólogo. Esta idea como de el artista en su taller produciendo quién sabe qué, pero está ahí solo. Hay algo que sucede en mi familia, entonces tengo un vínculo más cercano con mi viejo y ahí empiezo como a darme cuenta que hay un otro que lee la obra de arte desde otro lugar, que no tiene nada que ver con el arte contemporáneo, de lo que yo había estudiado. Entonces empiezo con mi hijo a generar como ciertos ejercicios y ahí aparece todo un personaje que fue enorme, ¿no? O sea, que es Gómez. Pero ese modo de ver era el que yo decía, esto es lo que yo necesito en el arte contemporáneo. Ese modo que es como mucho más fresco, más directo, tierno, que puede tener una consistencia que no todo el tiempo se disuelve, ¿no? Que se puede asir y que puede transmitir a un otro y realmente se entiende. Entonces hay como una suerte como de ejercicio ahí en el archivo, que es eso, preguntar a alguien sobre una obra de arte, si recuerda una obra de arte, si puede visualizarla en un texto breve, y después con eso ir a mis pares y preguntarles si pueden hacer un boceto rápido, ¿no? Como también esos mecanismos también me sirven a mí como ver la mirada del otro, en relación al texto y también a los artistas en función a eso, y después con ese caldo poder producir, pero no producir desde cero, sino con la mirada de los otros, que son los pintores amateur. Entonces ahí vienen todos esos collages que interpretan el dibujo e interpretan el texto, que está linkeado también al trabajo que estamos haciendo con La Bomba de Humo, que es este grupo de improvisación, que para mí es alucinante y es nuevo, porque no solo entra el cuerpo, la voz, el humor, y tiene vida propia. O sea, si uno pretende que una escultura o determinado medio nos dé esto de lo inmanente o de que pueda sacar luz, creo que para mí el teatro está muy claro, es como muy directo, ¿no? Es como acción, tienen la voz, tienen el cuerpo y de repente hay algo que los toma y se traduce en otra cosa. Que es muy rico, ¿no? Y hay algo también que cuando hablábamos con vos sobre el proceso de trabajo con los actores, ¿no? Como que los actores fueron encontrando sus personajes, ¿no? Pero encontrándolo en el material. Que es algo que también cuando apareció Gómez en tu trabajo como
una relectura tal vez sobre la figura de tu padre mismo, ¿no? Es decir, ahí como aparece por un lado el tema de la transmisión, de la construir personajes, y otra vez esto que yo te decía, ¿no? De la génesis, ¿no? De las filiaciones, ¿no? Como una filiación que pasa mucho por la ficción, ¿no? Y eso me interesaba todo el tiempo a partir de la construcción de ese personaje imaginario, que es un poco el que se pone en lugar también de una transmisión, digamos, como, insisto, ¿no? De esta cuestión como de las filiaciones. En esa mecánica aparecen como la carnadura de los personajes, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se fue dando ese encuentro? Que a vos me parece que también te resultó muy interesante porque te diste cuenta que también es una dosis más como de azar en el proceso, más incontrolable también. Sí, hay algo como del azar, pero también como estamos con Juan Manuel co-dirigiendo, yo estoy tomando mucho de él como actor y como director, cómo va guiando. Entonces el primer proceso, la primera fase para mí con los actores fue, bueno, tomen del espacio y hagan lo suyo, ¿no? Y después fuimos como achicando el embudo hacia empezar a dirigir en función como de la energía de cada actor, ¿no? Si había alguien que era como mucho más con una voz como de declamación y como de una presencia justo sobre la voz, sobre la palabra, bueno, fuimos orientando y viendo en el archivo que yo tengo estos protopersonajes que están vinculados desde una pintura, desde una foto carné, desde una ilustración, desde una firma y una grafología y desde una carta astral, todo ese caldo, o sea, dárselo al actor, pero ubicar, ¿no? O sea, esa especie como de anagrama, de diagrama que yo ya había construido por su energía actoral, o sea, poder facilitarle eso y ver cómo va en juego. Entonces con Juan Manuel nos vamos juntando y vamos generando, revisando las dinámicas y proponiendo la siguiente. Y la semana pasada hicimos, los actores trajeron ejercicios, porque ellos ya están asumiendo que son artistas, son 4 artistas de arte contemporáneo y traen ejercicios. Entonces han traído un video, han traído collage, no sé, objetos, un montón de cosas. Entonces eso es lo que yo quiero después mostrar en edición, que es como un video collage, que se va a ver, que es el ensayo número 2, no, el 3, donde el actor realmente hace un ejercicio, asume el papel de este personaje y después se le está haciendo como una entrevista, ¿no? ¿Por qué el colectivo? ¿De dónde viene el arte? ¿Cuáles son sus obsesiones? Un poco las dinámicas también que hacemos cuando tenemos un grupo y hacemos facilitadores de clínica y tratamos de pensar con el muerto ahí, ¿no? Total, que es como, ¿qué hacemos produciendo? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Por qué otro objeto más acá en el universo? ¿No? Y esa relación. Así que va por ahí, se va intensificando, ¿sí? Va tomando carnadura. Y toda esta parte sonora, todavía no me arriesgo a llamarlo musical, porque no sé, yo no soy músico, me fascina la música, pero y he encontrado en series mías que hace mucho tiempo quiero saber cómo suenan. Estoy como ya obsesionado con eso. Por ejemplo, sumergimos 16.700 páginas de los 32 tomos de los ensayos de Lenin en esmalte sintético, negro mate, justamente para hacer una gran partitura. Claramente no lo hice y empecé a fragmentarla y una de las piezas es la que está ahí en la entrada, pero la idea es que poder generar una partitura con estos aforismos que hay ahí, ¿no? Igualmente con los pantones que ha reverberado la pintura de Nanin y bueno, y estoy de acuerdo con esto que mencionabas hace un rato sobre el crepúsculo y sobre, sí, como
como un señalamiento de la nostalgia, pero a la vez como una cosa que otra vez se disuelve, ¿no? Se disipa, es realmente efímero, aunque está ahí con doble vidrio y tiene una carta atrás que le habla a un amigo que está en Venezuela, que se llama Fidel, y hace mención a una iglesia que está acá a la vuelta, con todo lo que le ha pasado a ese espacio. Siento que el cuadro de Nanin es como traerlo al barrio, ¿no? Sin demagogia, sino como decir, bueno, capaz que nadie lo vio, y cuando se pueda abrir la muestra puedan también entrar y ver qué le sucede con el pintor de su territorio. Claro, es decir, en los discursos que vos buscás, que muestran como el imaginario de la utopía social, la pintura de la Boca con su ética del trabajo, con su ética del barrio. Este es uno de los barrios que tiene obviamente uno de los acervos culturales más importantes, y eso le da otra significación al emplazamiento. En un momento además de transformaciones en algunos casos complejas, porque ponen en juego... Sí, como es la gentrificación, ¿no? Exacto, sí, ponen en juego una y otra vez más el reparto del espacio y el reparto de la posibilidad de vida, ¿no? Siempre está puesto ahí. Total. Entonces, me parece que también esa mirada crepuscular sobre el entorno se proyecta en el barrio de un modo bastante, digamos, ¿no? Esta estructura en la que estamos ahora, después va a tener otro destino, ¿no? Y va a estar en el espacio abierto, y va a ser un poco también un mirador, ¿no? Es decir, como una jaula de pájaros, mirador, sí, etc. Pero hoy en día ya es un mirador, ¿no? Y es un mirador de una herencia cultural de la que también se está alimentando la muestra. Así como vos te alimentás, ¿no? de una cantidad de materiales que en un principio fueron los más próximos tuyos y después se fueron ampliando por estos mecanismos distintos que fuiste encontrando, hasta inclusive ya entrar en proceso, actores, personas, cuerpos, sonoridades, cosas, digamos, ya de una dimensión de lo vivo que empiezan a entrecursarse en esto. Quiero decir que esto también es un mirador para... La muestra se alimenta de todo ese sustrato cultural de este barrio que pone en juego premisas éticas y estéticas muy fuertemente. Constantemente, claro. En la pintura de Nani eso se ve, ¿no? Y en las referencias a los vínculos, a la iglesia, a ese amigo, etcétera, etcétera. Intentás como aislar una pieza que da cuenta de este entorno. Totalmente. Sí, eso está muy presente. A mí me gustaría más adelante hablar, dentro de unos años, como para saber, viste que uno necesita siempre la distancia, ¿no? Así mismo la temperatura de los textos, ¿no? Un libro o una película. Creo que hay que siempre darle tiempo a la propia experiencia, ¿no? De producir. Yo estoy produciendo colectivamente, eso me queda claro. Como hablamos con Sandra, ¿no? Esta idea de construir una novela de imágenes, una novela gráfica. Para mí eso también necesita su tiempo para poder después observar, como yo observo los objetos que han quedado en desuso, ¿no? Porque todo esto después se clasifica, se guarda, se pone burbuja y se guarda. Y la mayoría, generalmente, como hago con mis muestras, es después toman vida y siguen su curso. Pero nada, es para mencionar de que voy a necesitar también tiempo para poder hablar de esto. Y esto de desplazarme, que tiene que ver un poco con el subtítulo, que es el desplazamiento del autor, ¿no? Que es un poco todo lo que venimos hablando, ¿no? Como salirse para poder acercarse un poquito a la mirada del otro, ¿no? Y ver juntos cómo construimos también y cómo deconstruimos constantemente. Totalmente. Sí, me parece que en este último movimiento que estás haciendo con la compañía de actores y eso, me parece que también tiene algo que ver con el juego del azar, ¿no? Es decir, que cada vez las condiciones de reinterpretación y de transmisión hacen que los efectos sean menos controlables, ¿no? Claro. O que se abran más.
no siempre el juego de la marca, ¿no? Es decir, del impacto que algo dejó en otra cosa, ¿no? Pero cómo de repente ese impacto de una cosa en otra empieza a llevar a movimientos que cada vez son más, digamos, difíciles de comprender, Sí. no difíciles de comprender en el mal sentido, sino que avanzan sobre algo en el que el principio originario se perdió. Y me parece que también eso tiene que ver porque vos estás interrogando también discursos muy monumentales de la modernidad, ¿no? Es decir, evidentemente los textos de Lenin, es decir, todo el texto Mismo la pintura. utópico, vanguardista, la Claro. pintura misma, Sí. es decir, son todos como grandes monumentos, y no es algo nuevo decirlo, omnicomprensivos. Sí. Vos lo que estás ensayando es eso, un modo de pensamiento, que ya de algún modo tiene que asumir la pérdida de la omnicomprensión. Y entonces me parece que por eso los procesos de transmisión son más azarosos, son más intrincados, empiezan a no reconocerse cuál fue el vector inicial, porque ahora es otra cosa. Para mí es un modo de asumir, ¿no es cierto?, esa imposibilidad de ese relato omnicomprensivo, ¿no? Otra vez, de la aceptación de la pérdida de esa totalidad, que eran esos grandes textos. Claro. Sí. Bueno, ¿Te parece que más o menos ahí por estamos? supuesto, yo creo. Bueno, muchas gracias. No, para nada, al contrario. Un placer, un placer, un placer.